Muchas gracias, Isabel, autoridades, por la invitación un año más. Realmente espero poder estar a la altura de este evento del cual realmente he podido formar parte durante estos años, ¿no? Durante todos los años he sido un fijo, diríamos, ¿no? Una persona que está enamorada de las jornadas Don Simón. Y realmente debo decir de entrada, voy a ser breve en mi intervención, porque creo que lo importante realmente es mover el cuerpo, caminar, ¿no? Toda la parte física de esta experiencia realmente. Y la educación no solamente es estar en un salón sentados, escuchando, ¿no? De manera unidireccional a un ponente o a un profesor, profesora. Sin embargo, realmente ver esta sala me ha causado un impacto muy positivo, diría, porque empezamos las Don Simón, empezó la doctora Isabel como liderando las Don Simón realmente en un salón de clase, como debe ser, y esta sexta jornada, pues de alguna manera acaba, ¿no? De dar un poco la idea de que esto está creciendo y a lo mejor me equivoco porque mi vista ya está un poco más cansada con los años y los computadores, pero diría que hay más de 100 personas en esta sala, ¿no? Por lo tanto, hay alguna cosa que se está haciendo bien, diría, o muy bien, y a pesar, como decían las autoridades previas y el decano, del momento difícil, ¿no? que están viviendo en Argentina a causa de la educación y cómo se está tratando, o por decirlo con un eufemismo sencillo, ¿no? O maltratando, ¿no? Incluso, o despreciando incluso la importancia de la educación en una sociedad. Dicho esto, yo me presento brevemente. Mi nombre es Arnau Gifreu Castells, muchos y muchas no me conocerán seguramente, y me dedico básicamente a intentar abarcar tres ramas de la comunicación social, de la comunicación audiovisual e interactiva, que son básicamente la docencia, la formación, la investigación y el desarrollo de proyectos, que es de lo que voy a hablar hoy y de lo que me pide un poco Isabel que muestre estas nuevas investigaciones, intentando vincular estas tres partes, ¿no? Por tanto, de entrada es un placer, ¿no? Y voy a intentar hacer mi charla breve a partir de este proyecto CAI más D, del codiseño de narrativas en laboratorios ciudadanos transmedia para la acción educativa y social, y siempre enfocado en esta cátedra de medios interactivos audiovisuales, ¿no? De esta licenciatura en diseño y comunicación visual de la FADU, ¿no? De la Universidad Nacional del Litoral. Por tanto, de entrada, muchas gracias por la invitación y voy a intentar adaptar un poco mi discurso a esto que también he escuchado de manera muy atenta desde el principio de las jornadas y que seguiré en la medida de lo posible desde Barcelona, desde España, durante el día de hoy. No creo que pueda salir a pasear y a caminar, pero la idea es un poco acompañarles en lo máximo que se pueda. En este sentido, esta charla breve que se llama Nuevas investigaciones o nuevos caminos a desarrollar, la voy a explicar básicamente, si me permiten, con unas pequeñas diapositivas que he preparado para tal evento, al nivel de poder estar un poquito, si siquiera a la altura. Por tanto, si me permiten, voy a compartirles un momento la pantalla, a ver si funciona. Em, Creo que sí, que están viendo la pantalla mía compartida. Si no, pues Isabel, me regañas, en el buen sentido de la palabra. Sí, se ve Entonces, perfecto. bien, entonces lo primero que les voy a presentar, voy a hacer como un pequeño viaje en dos conceptos, básicamente, que son básicamente un segundo trabajo, digamos, de índole investigativa, que se va a transformar, esperemos, a principios del año próximo. De hecho, ya llevo un año o dos diciéndolo. Isabel, yo creo que ya no me cree, pero espero que sí, que el año próximo ya está muy cerrada esta investigación. La he redimensionado porque era muy ambiciosa de entrada, pero se trata de una segunda tesis doctoral que se va a llamar de manera bastante parecida a esto, pero según un título provisional: Diseño y desarrollo de proyectos narrativos de no ficción en la academia. Estudio de casos. En estos últimos años he venido participando en las jornadas Don Simón y siempre con el beneplácito de Isabel, pero también del doctor Everardo Reyes también, que este año no puede acompañarnos, creo. Por tanto, al final, pues vendrán otras personas que presentarán, pero siempre he presentado un poquito las líneas convergentes de lo que denomino narrativas de no ficción. ¿Qué son las narrativas de no ficción? Son un conjunto de narrativas, de discursos, que básicamente se estructuran como una narrativa, con tres actos, con una serie de personajes, como ya definió Aristóteles y otros escritores, ¿no? De la talla, evidentemente, pues, de Christopher Vogler, ¿no? En El viaje del escritor, ¿no? Etcétera, etcétera, que ya conocen, o algunos y algunas deberán conocer.
Y cuando hay una narrativa, estas narrativas pueden hablar de la realidad, de la no ficción. Estamos hablando, evidentemente, de discursos bastante hegemónicos, como el documental, por ejemplo, o el periodismo, pero también, por ejemplo, de la museística, ¿no? Museografía, también, por ejemplo, de la etnografía, de la antropología, también de otros discursos que se pueden considerar menores, como por ejemplo, incluso una guía de cocina, ¿no? O por ejemplo, la historiografía, también serían, de alguna manera, conceptos que entrarían dentro de discursos de no ficción. Entonces, analizo una serie de estudios de caso, pero aquí el segundo ingrediente que pongo es que lo centro en la academia, básicamente, y realmente introduzco una serie de conceptos que creo que son muy interesantes y creo que la cátedra también está aplicando, ¿no? Con este laboratorio ciudadano que llevan años produciendo. Los conceptos que ahora explicaré un poquito por encima y después veremos a través de la segunda parte de la presentación, que es una serie de conceptos de laboratorios abiertos ciudadanos, de innovación ciudadanos, que denominamos, el concepto originalmente se denominó en los Países Bajos, en Holanda, los Open Labs, que realmente están cogiendo mucho relieve en la universidad en la que yo soy profesor, que es la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, hablaría un poquito o intentaría mezclar en esta segunda investigación doctoral el concepto de qué son las narrativas de no ficción en la academia, cómo ayudan a crear discurso, cómo ayudan a crear relato. Estudio una serie de casos también de universidades, que ahora les voy a comentar muy brevemente, y lo mezclo con esta educación que para mí es fundamental en el siglo XXI, porque la tesis o la hipótesis sería que los alumnos y alumnas pues cada vez les cuesta más, ¿no? La asistencia presencial en las aulas, el hecho de sentarse horas delante de un profesor o profesora, este tipo de estructura unidireccional, tradicional, que está cambiando afortunadamente, pero que quizá en las aulas, la manera de distribuir las sillas, lo vemos hoy, ¿no? Es evidente que hoy es una charla general y está todo el mundo como en teoría, pues yo estoy un poquito como profesor más elevado, ¿no? Encima, con un atril, esta especie como de jerarquía debería romperse o ser más horizontal en el sentido de que hay que pensar o repensar las aulas de otra manera, por ejemplo, con mesas móviles que se pudieran girar, que se pudieran poner los alumnos de otra manera para hacer grupos focales, grupos de discusión y después se pueda modificar de manera modular, por ejemplo, ¿no? Ya no hablo de la interacción entre profesor y alumno. Aquí introduzco una serie de conceptos como el challenge-based learning, ¿no? Como el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje servicio, de proyectos siempre con la sociedad, los laboratorios de innovación abierta, como les comentaba, y un consorcio de universidades europeas que se llama ESIU, que el sello de identidad sería la innovación. Entonces, cogiendo todos estos ingredientes de este menú que parece de entrada bastante suculento, pues les voy a presentar una propuesta que estoy trabajando de manera individual como investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero que también se puede extrapolar y como muy bien se decía en la mesa anterior también y decía el decano, pues al final estamos hablando de investigación, estamos hablando de docencia en las instituciones académicas, en universidades, pero también estamos hablando de una pata de extensión, de una ramificación hacia la extensión, que es lo que llamaríamos transferencia de ese conocimiento. Entonces, en este sentido, yo hace años que me dedico a intentar producir proyectos profesionales, tanto en el ámbito, digamos, de la industria, de España, de Colombia y de Chile principalmente, pero también una serie de proyectos profesionales a través de productoras donde he ido como básicamente televisiones, 25 Televisión, hace bastantes años, productoras como Tasmania Films, Alexander Productions, Televisión de Cataluña, TV3, que les debe sonar, Radio Televisión Española, también durante 5 años como asesor de medios interactivos y también llevando un blog y ayudando a algunas producciones como coproductor y con una productora propia que se llamaba Spill Media. La última, digamos, aventura que hice en este campo es en el sistema de medios públicos de Colombia, que se llama Radio Televisión de Colombia, RTBC, que tenemos ahí una plataforma de streaming, RTBC Play, y pudimos hacer un proyecto muy bonito durante 4 años que se llama El Cubo, historias tridimensionales. Creo que les va a pasar un enlace o les van a pasar un enlace de mi página web y ahí pueden encontrar toda esta información. Todo eso, como les comentaba, se ha traducido en una serie de proyectos que la mayoría aquí son profesionales, pero por ejemplo, el caso de Cyborg Project, el segundo, que ven, que va ascendiendo, o el 7, More Than Bodies, son proyectos que inician en la academia, en la Universidad de Vic concretamente, Central de Cataluña, Cyborg Project, y More Than Bodies en la Universidad de Girona, en la ERAM, la Escuela de Realización Audiovisual y Multimedia, y después, cuando acaban, y cuando acaba mi labor como tutor, como de alguna manera asesor de este proyecto a nivel académico, saltan al ámbito profesional o intentan saltar al ámbito profesional y se convierten en intentar competir
y obtener reconocimiento, ¿no? Que también de eso se trata para los alumnos que puedan realmente progresar en su carrera, ¿no? No todo es ganar dinero y en este campo saben que rico seguramente no va a ser nadie, pero por lo menos seremos felices, que ya es mucho hoy en día, y además podremos obtener reconocimiento, que no es lo mismo que éxito, ¿no? Aquí habría que separar. En ese contexto muy rápido que he hecho un poco de mi trayectoria a nivel profesional, pero sobre todo lo quiero poner el foco a nivel institucional, a nivel de la academia, en esta página web, en agifreu.com, que les van a pasar, pues van a poder descubrir estos proyectos tanto audiovisuales como de una rama más interactiva, transmedial e inmersiva. Durante muchos años, en relación con esta cátedra que está liderando la doctora Isabel Tamayo, llevo la parte también, de alguna manera, muy centrada en lo transmedial, en la transmedialidad y sobre todo intentando hacer aportaciones que están todas online, grabadas, accesibles en esta web, desde el punto de vista de lo transmedial y la no ficción, ¿no? Cómo convergen la narrativa transmedia y las narrativas de no ficción que se entienden mucho, ¿no? En un documental transmedia, en un periodismo hipermedia, transmedia, etcétera. Entonces, si cerramos un poco el embudo y nos centramos básicamente en la universidad, que es lo que nos importa hoy, y aparte de una serie de reconocimientos, como les decía, pues ganados como productor y como profesor, la propuesta un poco que siempre he imaginado y que de alguna manera pude aplicar, una propuesta genérica, es que en la universidad, por ejemplo, y sé que ustedes están haciendo de una manera excelente, a través de diferentes cátedras, ¿no? A través de manera exquisita, diría, en este sentido, la universidad necesita roles, necesita personas que lideren, profesores, profesoras, coordinadores, roles de gestión. Tiene una serie de asignaturas, ¿no? En cada cátedra o en cada grado que llamamos en España, y durante un periodo se puede formar un laboratorio que genere o que facilite una serie de proyectos, de resultados y premios. Evidentemente enfocado a alumnos inicialmente, ¿no? Y esta es un poquito la idea con la que yo trabajaba al principio cuando empecé mi carrera en la Universidad de Vic, hace 20 años, ¿no? En esta Universidad de Vic, de alguna manera, como profesor agregado de esta universidad, pude liderar un pequeño laboratorio muy humilde que le llamamos Ubic Lab, ¿sí? El laboratorio de contenidos digitales de la Universidad de Vic, donde con 4 asignaturas, producción y dirección audiovisual y el taller, y producción y dirección multimedia y el taller, durante un año trabajábamos con alumnos de cuarto curso del grado de comunicación audiovisual y del cual durante el periodo aproximado 2007-2014 salieron 8 proyectos de índole interactiva, interactiva, multimedia y transmedial, que en ese momento también estaban como empezando en la universidad a surgir este concepto, ¿no? Conseguimos 10 premios y reconocimientos de festivales, de premios, pues nos aceptaron, digamos, ¿no? En varios festivales, y eso nos permitió también hacer una cierta difusión, presentación y asistir a varios congresos, es decir, toda la parte de transferencia que comentaba el decano anteriormente, ¿no? Esta primera experiencia fue muy humilde, fue un campo de experimentación muy, muy fructífero, porque es una universidad que en ese momento ahora ha crecido mucho, por eso se llama Central de Cataluña, pero era pequeña en ese momento y permitía todo un tema de explotación, exploración, experimentación, sin presión de alguna manera, ¿no? Todo eso en 2013 dio un giro con el doctorado en documental interactivo y se pudieron también hacer, como les comentaba, pues este sería un poquito el resumen, ¿no? de todo ese periodo 2007-2014, con algunos ejemplos de proyectos que por una cuestión de tiempo no voy a entrar, ni voy a trabajar como casos de estudio, pero sí que el año próximo espero que se pueden consultar en esta segunda tesis doctoral. En esta segunda tesis doctoral, los proyectos que ven aquí, Ituquiets, Metamental Doc, Proyecto Lumières, serán trabajados como casos de estudio para generar una especie como de guía, una guía de producción, una serie de tips o de consejos de producción para producir este tipo de proyectos interactivos y multimedia en esta primera fase. En una segunda fase, de 2014-2022, salto, digamos, me convidan, me hacen una oferta en la Escuela de Realización Audiovisual y Multimedia de la Universidad de Girona, que ya es una universidad pública, porque la Universidad de Vic es una especie de universidad concertada, con dinero de la Generalitat de Cataluña, pero también fondos privados, una especie mixta, pero esta sí que es pública, aunque la escuela es una escuela adscrita y es una escuela privada. Por tanto, tenemos una especie de mezcla parecida un poco a la UBIC, salvando distancias, ¿no? La anterior. Aquí hay una serie de proyectos y aquí el modelo es muy interesante porque aparte de haber el ERAM Media Lab, que llevaban otras personas, pero que está vinculado a ayudar, teníamos una fórmula que he presentado en varias jornadas Don Simón, donde se juntaban varios alumnos, grupos de 6, 10 alumnos en el cuarto curso, durante un cuatrimestre solo, 4 o 5 meses,
y esos 4, 5, 6 alumnos, que eran especialistas en un grado audiovisual y multimedia, tenían 6 tutores de lo que pueden ver en el cuadro azul arriba a la derecha, de 6 o de 5 áreas, ¿no? Proyecto de comunicación multimedia, que es el que lideraba yo, realización audiovisual, diseño y creación de sonido digital y diseño y comunicación gráfica. Todos esos proyectos realmente ayudaban, los tutores os ayudábamos haciendo una tutoría semanal de 1 hora donde no habían clases. Por tanto, durante 5 meses se dedicaban a desarrollar un proyecto grande, transmedial, con 3 plataformas mínimo, y donde había un centro que podía ser básicamente o educativo, un proyecto educativo, o de no ficción, un documental, un corto documental o un cortometraje de ficción. Ese era el centro, la nave nodriza de lo transmedial, y se expandía en 2 o 3 patas. Y conseguimos durante 10 años producir 45 proyectos de esta índole, con alumnos acabados, de los cuales ganamos 40 premios y reconocimientos. Y obviamente todo lo que viene detrás, que es toda la difusión, toda la presentación y los congresos. Especialmente no hubo tantos congresos, sino más difusión para, evidentemente, el prestigio de la institución y porque, evidentemente, lo más bueno que puede tener un alumno o una alumna hoy en día, si hace una carrera, un grado en una cátedra de comunicación social o audiovisual, es salir con un gran proyecto al acabar los estudios, creo yo, ¿no? Es tener como una buena hoja de vida, pero aparte de eso, no tienen mucha porque salen, pero por lo menos tener una carta, ¿no? Una carta, un as en la manga para poder mostrar, o 2 o 3, que realmente han hecho unas buenas producciones en la universidad y eso les sirva para conseguir trabajo, para acceder a una maestría o para obtener reconocimiento y para que se conviertan en lo que quieran ser de mayores, digo yo, en el sentido de directores, directoras reconocidos, pues se empieza básicamente por eso, ¿no? Fue una etapa muy, muy interesante, de mucha presión. También les digo que teníamos en el equipo incluso a un psicólogo, una psicóloga que trabajaba bastante, porque el nivel de presión era muy alto, hay que hacer como un dossier de proyecto durante 1 mes y medio, a la vez que ya estás ejecutando plataformas tanto de diseño como de programación, como un rodaje audiovisual complejo de 1 semana. Ya saben a qué me refiero la mayoría de asistentes hoy en esta charla, tanto profesores, profesoras, y instituciones y alumnos y alumnas. Todo esto es lo que se trabajó durante estos años, un ejemplo de algunos premios que ganamos, porque tengan como una consideración de estos proyectos que realmente, y los profesores también aquí ven involucrados, que éramos un poco los responsables de poder llevar a buen puerto este reto, ¿no? Y aquí empiezo a introducir el concepto de reto, que es el que me voy a dedicar ahora en esta última etapa, que es la mía y espero que sea la definitiva, en la universidad que me ha acogido, donde yo estudié, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estudié el grado en comunicación, toda la especialización la hice en la Universidad Pompeu Fabra, de maestría, de posgrados y de doctorado. Y la idea un poquito es que se han producido durante estos años una serie de proyectos académicos que presentaría en esta segunda tesis también como estudios de caso, aunque no voy a poder incidir en ellos uno por uno, evidentemente, pero son proyectos, como ven, no solamente, por ejemplo, en la ERAM o en la Universidad de Vic, estos serían ejemplos con toda la citación completa del trabajo y los alumnos involucrados en un rol de asesor y de coordinador. Todos estos proyectos están, pues evidentemente ya no compiten, pero han quedado como una base de datos, la mayoría se pueden consultar online, básicamente, y también en posgrados y en escuelas de cine. Eso, también un poco la investigación esta que presento de las narrativas de no ficción en la academia también abarca, evidentemente, no solamente grado, sino también posgrado, en el sentido de que también hay maestrías, también hay escuelas de cine, pues una experiencia muy fructífera también en la SCAC, donde no produjimos nada, pero la SCAC es una escuela de cine bastante importante en España, y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, ¿no? Donde he tenido el privilegio también de asistir como profesor invitado y hemos producido 3 documentales interactivos que por ahora han sido 4 al final, pero por ahora son la producción interactiva y transmedial que luce la escuela, ¿no? Una escuela que tenemos que defender y potenciar entre todos, ¿no? Por su modelo realmente de educación. Yo creo que es muy interesante. Dicho esto, y llegando un poquito a la parte final de mi presentación, ahora realmente la voluntad de este primer trabajo es volver un poco aquí, al principio, donde estábamos, y centrarnos un poco en cómo es este cierre, en el sentido de decir, desde mi punto de vista y en el tercer, digamos, eslabón donde estoy ahora, después de este viaje tan apasionante de 20 años, cuando empecé a ser profesor en 2005-2006 en la Universidad de Vic, con el resumen y el Ubic Lab, como laboratorio, ¿no? Que era cerrado de la universidad básicamente, no era ciudadano, no se abrió, pero es que eran muy pequeños los recursos que teníamos y con eso podíamos trabajar con alumnos para perfeccionar proyectos puntualmente, hasta saltar a una escuela adscrita a la Universidad de Girona,
que la Universidad de Girona es más grande que la UVic, pero que teníamos básicamente la ERAM, que era una escuela pequeña, pero que sí que había recursos, sí que había una visión muy clara hacia lo transmedial, y durante 10 años hicimos proyectos que yo personalmente no creo que pueda llegar nunca a este nivel de perfeccionamiento de un proyecto, de calidad visual, estética, de nivel de interactividad, de nivel de lógica y coherencia transmedial. Ahora me encuentro en una etapa muy bonita también en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde llevo 4 años y donde realmente he podido tener acceso a una serie de formación, porque la Universidad Autónoma de Barcelona es un universo en sí, es una universidad gigante, donde hay muchas oportunidades y muchos retos también a la vez, y he podido formarme mucho con muchos cursos que tenemos de formación, en especialmente el concepto que se trabaja mucho en este consorcio que les explicaba, la ESIU, que es European Consortium of Innovative Universities, que es un consorcio de universidades de Europa que tiene, creo, 10, 15 actores, universidades, una es la autónoma, donde se trabaja mucho el concepto de innovación. ¿Y el concepto de innovación basado en qué? Basado básicamente en muchas teorías que están cercanas, evidentemente, al constructivismo, a todo el tema de que hay que aprender haciendo, teorías del learning by doing también, de alguna manera es un lema que aprendí muchos años investigando en un laboratorio de Boston, de Estados Unidos durante 5 años, que evidentemente el lema de esta universidad es mens et manus, ¿no? La mente en las manos, pon la mente en las manos, ¿no? Si la mejor universidad del mundo tecnológica tiene el lema, ¿no? El moto que dice pon la mente en las manos, por algo será, ¿no? Entonces, paseando un poquito por el Media Lab, por el Mid Media Lab, durante varios años, todos los laboratorios que tienen un solo cubículo enorme, yo estaba en el Open Documentary Lab, pues ya da fe un poco de toda la conexión de laboratorios que tiene uno cuando uno estudia e investiga el documental, pero cómo se vincula con muchas áreas, ¿no? En este sentido, el aprendizaje basado en retos es lo que promueve la ECIU, que es básicamente proponer retos a los alumnos, pero retos conectados básicamente con la industria, retos conectados con la sociedad, retos conectados con la ciudadanía, no retos solamente en el aula, que también están muy bien y también funcionan, pero conectarlos con necesidades reales que tiene la sociedad para que sean resueltos por gente joven que tiene ideas frescas, que está creciendo, que está aprendiendo y que está en un entorno ideal como es la academia, ¿no? El aprendizaje-servicio también es una rama muy interesante, que son básicamente necesidades reales que tienen empresas que se trasladan al aula y se plantean como un reto y los alumnos trabajan ese reto y además tienen un beneficio porque eso les aporta experiencia laboral, profesional, etcétera, conexión con el tejido, con la sociedad realmente, con el tejido laboral, y el concepto que es el que me voy a quedar y voy a desarrollar un poquito finalmente, que es el de laboratorios de innovación abierta o Open Labs. Uniendo estos diferentes conceptos para este trabajo que estoy cerrando y que espero poder defender y poder publicar a principios medianos del año próximo y que le haré extensivo a la doctora Isabel Tamayo y por favor, pues si lo quieren leer y compartir, pues estaría muy agradecido. Voy a entrar un momentito en la otra parte que tenía preparada, que serían los laboratorios de innovación abierta. Perdón, porque me he confundido de navegador, de tantas cosas abiertas. Entiendo que siguen viendo la presentación, más o menos. No sé si alguien se ha perdido o no, pero porque tengo poco tiempo y voy rápido y cuando me dicen media hora, pues es media hora. Pero esta sería una página de los laboratorios que tenemos en la Universidad Autónoma de Barcelona, de los laboratorios de innovación abierta. Se tomó este concepto también de Holanda, de Países Bajos, de otros países que estaban desarrollando este concepto y la autónoma, como puede, porque una universidad debe poder permitir generar estos proyectos, si es grande y si además se permite, porque es una comunicación casi interdepartamental, interfacultativa, es una serie de cosas que son muy interesantes, pero aquí tendrían un poquito la página que tenemos en la autónoma y de entrada solamente como darles un poquito el concepto que el director explicó de manera muy interesante, el director de Open Labs, que es Alfons Mias. Él explicó muy claramente en una jornada que tuvimos la semana pasada, que era más de humanidades digitales, de patrimonio cultural, pero explicó muy claro que el concepto son laboratorios de innovación abierta, ¿no? Y que de alguna manera el laboratorio, según el director, según Alfons, es un lugar que está fuera de la realidad, que de alguna manera, donde se puede experimentar, pero de forma controlada. Y eso creo que es una indicación muy interesante. También incidió en que innovar no es en sí inventar, sino que realmente utilizar maquinaria, software, hardware para hacer cosas distintas, ¿no? Cuando haces cosas distintas, pasan cosas distintas. Y el concepto de abierto no es que esté abierto, que lo está, a toda la ciudadanía,
que puede ir y puede tener dudas, preguntar, puede utilizar ese maquinario, esa tecnología para hacer cosas, sino es el concepto de open mind. Es el concepto de tener la mente abierta para ver o hacer las cosas de otra manera hasta cómo se han llegado realmente a hacer hasta ahora. Aquí tienen un poquito el link, también se lo pasaremos para quien quiera ver un poquito. Y resumiendo, hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, realmente las directrices que tenemos en los Open Labs, liderados básicamente por Alfons Mias, pero también voy a entrar en uno de estos laboratorios, el Digital Lab, que es con el que yo realmente me siento más identificado, tiene una serie como de características que no hacemos proyectos como tal desde cero. Esto la cátedra también trabaja en este sentido, ¿no? La cátedra de Isabel Tamayo también es una cátedra de innovación ciudadana, ¿no? Que va a la ciudadanía y pregunta estas cosas. Yo creo que aquí hay unas líneas y unas directrices para empezar a hablar y establecer también pues, posibles vínculos, intereses comunes y empezar a explicarnos experiencias. Y dentro de esto, realmente, como les comentaba, el laboratorio del Digital Lab sería uno de los 4 o 5 que tenemos. Como ven, tenemos 4 en la Universidad Autónoma de Barcelona, que serían el Digital Lab, que se encarga de hacer cosas digitales, básicamente, y que realmente permite todo lo que sucede, ¿no? Representar todo lo que sucede en ordenadores. Después tenemos el Design Lab, el lab de diseño, que permite un espacio de prototipaje rápido, de alguna manera, donde máquinas trabajan a nivel físico, en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería, y tenemos maquinario para hacer cosas. El Audio Lab, que sería básicamente todo el tema de trabajar el sonido, de trabajar paisajes, ambientes sonoros, etcétera. Evidentemente entraría un formato que está muy de moda hoy en día, que es básicamente el podcast, de alguna manera, o el audio podcast. Y también estaríamos hablando del Circulab, que es todo el tema básicamente de materiales, de reciclaje. El Circulab serían básicamente, está en la parte del campus que están los materiales para desechar y de alguna manera sería un laboratorio de materiales. Si para ya cerrar un poco esta sesión de hoy, esta sesión de entrada, entramos en el Digital Lab, a ver si el navegador me deja porque tengo tantas cosas abiertas que al final, pero es que ya estamos en este. El Digital Lab, de alguna manera, tendría una serie como de características. Les voy a poner solamente un par de minutos. Está igualmente en catalán, quitaremos el audio para que vaya explicando, pero este sería un pequeño vídeo de resumen donde también su coordinador, esta es la zona de la Autónoma, donde está básicamente la biblioteca también y la librería de revistas, básicamente, que es el edificio donde está ubicado básicamente el Open Lab, donde estamos llegando, que es una zona muy interesante. El director también de la librería, bueno, de la sección de revistas, Raúl Coré, básicamente nos explica un poquito cómo se trabaja. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ver realmente cuando nos dirigimos a toda esta zona de aquí que ven dentro. Alfons Mias, el director, es el responsable, el director de Open Labs, con Igor Bogdanovich, que es el técnico superior encargado del Digital Lab, nos explican un poquito, básicamente, de qué trata todo esto y si me permiten, pues realmente un par de minutos, sí que me gustaría ponerles en subtítulos la explicación un poquito de qué es esto. Espero que se escuche, si no se escucha me avisan y se lo acabo contando porque estamos ahora tirando de audio y me dicen si escuchan, por favor. I aquí dins hi trobem el Digital Lab, on l'Igor ens explicarà el seu funcionament. Sí, se escucha. Endavant, Igor. Hola, benvingudes al Laboratori Digital. Aquest és un espai obert per les ments obertes. Suposo que vosaltres sou un d'aquests. Tenim tecnologies digitals al vostre abast que inclouen tant maquinari com el programari necessari per realitzar uns projectes digitals. L'objectiu del nostre laboratori és oferir el maquinari que moltes vegades és car i no és accessible a tothom, oferir-lo a tot el públic i tota la comunitat de la Universitat Autònoma de Barcelona per poder aprofundir en els seus coneixements digitals i per poder ampliar la seva cultura digital, que és important. Anem? Per fer el meu doctorat, a mi el que m'ha anat molt bé és reproduir aquest model en 3 dimensions. A més, jo no tenia cap coneixement per fer-ho, però a l'Open Lab m'han ajudat, m'han introduït al programa i ara, a part de manuscrits i documents originals, també tenim un model tridimensional de l'edifici que fica.
Doncs nosaltres treballem per un projecte d'investigació al Departament de Prehistòria que intenta monitoritzar com el canvi climàtic afecta en la preservació d'alguns materials arqueològics. Llavors, aquí amb l'Open Labs hem pogut recuperar uns escanejos que hem realitzat d'uns objectes arqueològics fa 10 anys. Amb els escàners de l'Open Lab els hem reescanejat de nou i amb els programes que ens ofereix el laboratori hem pogut comparar els dos escanejos i així podem veure com el canvi climàtic i les condicions de preservació ha afectat aquests objectes arqueològics. Bueno, en Open Labs disponemos de este tipo de dispositivos que son escáneres 3D. Nos sirven para crear un modelo tridimensional de las piezas normalmente utilizadas en nuestro proyecto para piezas arqueológicas. En este caso estamos utilizando estos dispositivos, o sea, figuras geométricas regulares, con las cuales podemos llegar a calibrar y obtener la incertidumbre del dispositivo para poder en el futuro comparar si realmente hay diferencias significativas entre las piezas escaneadas, pues hace un año y después de restauradas, pues en la actualidad. Ja ho veus, un univers de possibilitats al teu costat. I és que els UAB Open Labs poden canviar el teu futur. Bueno, en definitiva, esto ha sido como una especie de resumen de lo que les quería contar. Realmente, para concluir, en 2 minutos, yo lo que veo ahora mismo en este nivel, en este momento de nuevas investigaciones, que espero que no sean tan nuevas, sino que se cierren un poco, porque uno al final también acaba un poco cansado de tanto investigar, ¿no? Y realmente es algo muy, muy bonito, algo que debe hacerse para ir avanzando, pero tiene que haber realmente una involucración, una voluntad de las autoridades en todos los niveles del país, de las provincias, de la educación, todas las autoridades competentes. Debe haber una voluntad. En Cataluña, en España, esto lo tenemos, más o menos, con el gobierno actual, aunque evidentemente podría ser mucho mejor. Y también sufrimos también de escasez y dificultades en la universidad pública. Esto no solo pasa en Argentina, pero entiendo que el nivel o el desnivel actual es importante. Y en este sentido, lo que creo es que una universidad como la Autónoma o como la Universidad Nacional del Litoral también pueden, y ya lo hacen de alguna manera, ¿no? Empezar a detectar estos actores, empezar a detectar metodologías, como por ejemplo el aprendizaje basado en retos, pero no obligatoriamente. Hay muchos tipos de aprendizaje también basado en proyectos, basado en problemas, ¿no? El aprendizaje y servicio. Existen muchas, de alguna manera, unidades interesantes para un cambio de paradigma con los y las estudiantes, donde ya no diría que no soportan, pero diría que ya se encuentran más y menos incómodas de alguna manera en la asistencia a clase, en pasar horas en clase cuando pueden consultar de otra manera. El rol del profesor también debe cambiar y si a esto le unimos también que la universidad posee espacios y que permite crear un ecosistema favorable, primero para el alumno y alumna, que de alguna manera son los estudiantes que están aprendiendo, pero en segundo lugar como un servicio a la sociedad, como una transferencia efectiva a la sociedad, pues todos los actores se ven de alguna manera involucrados y ganan en este juego, ¿no? Que es lo que de alguna manera en estas teorías de la ESIU, de esta universidad, o de las teorías basadas en aprendizaje basado en retos, o de los Open Labs, pues nosotros creemos en ello y apostamos de alguna manera por ello y creemos que con eso pues realmente se puede avanzar en el sentido óptimo de cómo está realmente la educación en el siglo XXI. Esto ha sido un poquito lo que les he querido contar y realmente es verdad, como se comentaba en la inauguración, como comentaban las autoridades, de este evento tan interesante es que no estamos realmente buscando derechos, ¿no? De alguna manera, no estamos buscando que nos den un poquito esto que nos merecemos, los estamos defendiendo, ¿no? Estamos cumpliendo esta misión que en la universidad pública realmente es todo un desafío, es todo un desafío que a veces conlleva pagar un riesgo muy alto por el nivel de esfuerzo, por el nivel de privilegios y por el nivel también un poco de dedicación que hay que tener, pero realmente una vez mi padre me dijo que crear era vivir 2 veces y lo uno con lo que ha dicho también anteriormente una de las autoridades, ¿no? El que crea primero debe creer en ello y al final creer en uno es creer que uno no puede hacerlo todo solo, sino que hay que cooperar en vez de competir, que detrás hay un equipo, hay una pluralidad, que hay que escuchar, que hay que converger y todo eso, si lo sabemos llevar, será la llama de una fuerza inicial que realmente va a ser imparable. Muchas gracias. Gracias.
Querido amigo, me ha dejado sin palabras, francamente. Hemos quedado conmovidos. El trabajo de ustedes es fascinante, es una gran inspiración, siempre lo ha sido. Estamos, digamos, lo único que puedo decir es que es estimulante, ¿no? Que vamos a seguir en el camino en que estamos, que este camino en que estamos es también, muchas gracias, muy a propósito de ti y de Berardo, que nos han iluminado los caminos que están haciendo, ¿no? Y eso nos ha permitido a nosotros tomar esa perspectiva y salir con propuestas también muy interesantes. De manera tal que no resta más que otro aplauso. Estamos en contacto y hasta muy pronto. Muchas gracias. Mucha suerte y lo mejor en la Universidad Nacional del Litoral. Ojalá un día pueda venir. Chao. Un gran abrazo. Gran abrazo. Muchísimas gracias. Es absolutamente inspirador este hombre y siempre ha estado con nosotros, igual que Berardo Reyes. Y gente que tiene una capacidad de seducción, una pasión por el trabajo que no solamente es para nosotros inspirador, esperamos que también lo sea para ustedes.